El doctor Eric Ortiz cursó la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Veracruzana. Realizó su especialización en medicina interna en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, realizó su especialización en oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología. Cuenta con el aval académico por parte de la UNAM y está certificado por el Consejo Mexicano de Oncología. Además, es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oncología. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues con el gusto de ser invitado nuevamente. Gracias por la confianza. Doctor, ¿nos podría decir qué es el cáncer de colon? El cáncer de colon es una enfermedad maligna que se desarrolla cuando los mecanismos de regulación celular o proliferación celular se ven rebasados y se forman lesiones o tumores en el colon. Puede tener muchas manifestaciones. Al inicio o en etapas tempranas puede ser imperceptible o puede llegarse a presentar cuando ya adquiere cierto volumen, donde ya empiezan a presentarse los signos y síntomas. Y ahora, ¿cuáles son los factores que me ponen en riesgo para desarrollar este cáncer? De los principales factores de riesgo considerados es la edad. La edad por arriba de 50 años se considera un factor de riesgo, donde estos mecanismos de proliferación celular pueden verse prácticamente rebasadas, pero también existen otro tipo de factores de riesgo como nutricionales. Se considera que una dieta alta en grasas podría contribuir, una dieta baja en fibra, así como también el consumo de alcohol, la falta de ejercicio o el sedentarismo, o también aquellos pacientes que presentan condiciones como la diabetes o incluso la obesidad. Gracias, doctor. Y desde su punto de vista, ¿qué parte de la población se ve más afectada en México? Desgraciadamente, en México, gran parte de la población tiene factores de riesgo para gran parte de los tumores conocidos. La obesidad es uno de ellos. Y no solamente factor de riesgo para cáncer de colon, también factor de riesgo para otro tipo de tumores de los cuales tenemos una gran incidencia en nuestro país, como es el cáncer de mama o de próstata, pero también tenemos otras condiciones como la diabetes mellitus tipo 2. En conjunto, pues son factores de riesgo que combinados, pues pueden incrementar la aparición de este tipo de enfermedades. ¿Qué síntomas y signos son meritorios de valoración médica? Bueno, es importante que ya en personas de 50 años en adelante puedan realizarse estudios de tamizaje o de detección oportuna de tumores a nivel de colon. Esto puede ser con una prueba de sangre en heces o incluso con una colonoscopía. Esto tiene que hacerse sin necesidad de presentar algunos síntomas, pero si ya empezamos a presentar síntomas como puede ser un sangrado transrectal, una pérdida de peso o incluso una lesión que se pueda sentir en el abdomen y que vaya creciendo, son cuestiones que ya nos pueden orientar a que se tiene que acudir a buscar valoración médica para poder descartar enfermedades de este tipo. ¿Cómo se diagnostica? A partir de ciertas condiciones clínicas, como pueden ser los signos y síntomas, ya podemos orientarnos a que podría estarse presentando esto. Sin embargo, personas que puedan llegar a presentar un sangrado transrectal, es necesario que se les realice un estudio de colonoscopía para poder visualizar por dentro del intestino grueso y descartar alguna lesión que pudiera estar originando este sangrado transrectal. Algo muy importante que me gustaría también resaltar son las enfermedades que pueden tener un origen hereditario o un origen en alguna alteración molecular. Este tipo de situaciones podemos verlas cuando existe uno o más miembros en la familia que han tenido antecedente de cáncer de colon. Entonces, si tenemos madre, padre o hermanos o incluso hijos que puedan tener antecedente de cáncer de colon, ya son condiciones que nos orientarían a que se tiene que iniciar estos estudios de tamizaje de manera temprana. Es decir, si algún familiar presentó cáncer de colon a los 55 años, tenemos que iniciar con los esfuerzos de tamizaje 10 años antes de la edad de aparición en la cual se diagnosticó. ¿Quién y cómo se trata esta enfermedad? Desgraciadamente, en el diagnóstico de cáncer, ya no hablamos solamente de cáncer de colon, puede ser muy complejo la forma de diagnosticarlo, porque al inicio, como te había comentado, las etapas tempranas pueden no presentar síntomas y muchas veces no tenemos la costumbre de acudir al médico. Sin embargo, cuando ya empezamos a presentar alteraciones como estreñimiento
un sangrado transrectal o alteraciones en las evacuaciones, son situaciones que podría ir valorando de manera inicial el gastroenterólogo. Entonces, el gastroenterólogo, al poder identificar estas alteraciones, puede sugerir realizar una colonoscopía, que es una visualización con un método de una camarita para visualizar el interior del intestino. Con eso podemos visualizar lesiones que se pudieran estar desarrollando. Al inicio pueden ser lesiones tan pequeñas como un pólipo muy pequeño, menos de 1 centímetro, o pueden ser ya incluso lesiones que pueden llegar a obstruir la luz intestinal. Una vez diagnosticado este cáncer, ¿cuántos años se espera que viva una persona? Sin duda alguna, el área de la oncología es de las áreas que más se han beneficiado de los estudios o de los avances a nivel científico. Entonces, no es lo mismo la esperanza de vida que tenía un paciente con cáncer de colon hace 10 años a la esperanza de vida que puede tener actualmente. Eso va muy de la mano con el desarrollo de nuevas terapias que se han ido estableciendo y por eso es muy necesario poder conocer en qué etapa clínica estamos y también qué condiciones o qué alteraciones moleculares podría presentar la persona. Si es una etapa temprana, prácticamente con resecar la lesión, podríamos decir que le va a ir muy bien al paciente. Si estamos en una etapa localmente avanzada, depende de las condiciones que se pudieran estar dando y también del tratamiento al cual pudiera acceder el paciente. Y si es una enfermedad metastásica, a comparación de antes, que podríamos hablar que eran meses de vida, podríamos decir que ya pueden ser incluso meses o años de vida. Pero sobre todo se ha mejorado la calidad de vida en este contexto. Y doctor, ¿nos podría decir cuáles son los tipos de tratamientos? Como cualquier otro tipo de cáncer, es muy necesario poder hacer estudios para poder conocer la etapa clínica. Etapa clínica se refiere a en qué momento de la enfermedad nos encontramos. Para poder conocer la etapa clínica es necesario conocer el tamaño de la lesión o hasta qué punto se encuentra la lesión, si existe presencia o no de ganglios o si existe enfermedad a distancia o metástasis. Entonces, de manera inicial, una colonoscopía nos podrá orientar sobre qué problema puede haber dentro del intestino, pero aparte se tiene que complementar con algún estudio de imagen como puede ser una tomografía o incluso un PET-CT para poder ver si existe enfermedad ganglionar regional o incluso enfermedad a distancia o metastásica. Eso, junto con estudios de sangre y de marcadores tumorales, nos ayuda a complementar el diagnóstico que en la valoración médica, en la consulta, ya nos puede ayudar, con eso nos orientamos para poder etapificar y poder proporcionar el tratamiento. Si es una enfermedad temprana, quiere decir que solamente la enfermedad se encuentra localizada dentro del intestino. Dependiendo del tipo de lesión, podría ser incluso candidata a resecarse durante la colonoscopía o, en dado caso, si es una lesión un poquito más voluminosa, podría ser candidata a resecarse, pero a través de un procedimiento quirúrgico, donde se podría realizar la resección de la lesión, la disección de ganglios, en dado caso que se presente, y posteriormente, dependiendo de lo que salga en el reporte de patología, complementar con tratamiento a base de quimioterapia y terapias blanco. O también, si es una enfermedad metastásica, es decir, tengamos evidencia de que la enfermedad se pudo diseminar a otros sitios, entonces el tratamiento inicialmente sería con tratamiento sistémico. Con tratamiento sistémico me refiero a combinaciones entre quimioterapia, terapias blanco o incluso, dependiendo del contexto clínico, podríamos considerar inmunoterapia. ¿Qué le recomendaría a nuestra audiencia para evitar su desarrollo? Sí, claro, y te agradezco también el espacio. Es muy importante mejorar el estilo de vida, es decir, una dieta saludable no solamente es para verse bien, también es para estar bien y disminuir la probabilidad de presentar alguna enfermedad, en este caso como el cáncer. Dieta balanceada, evitar grasas en exceso, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad. Todo eso en conjunto nos ayuda, pero también otro tipo de estrategias que nos ayudan, tal vez no a evitarlo, pero sí a detectarlo a tiempo. Y eso es muy importante, porque una enfermedad que se puede identificar a tiempo es una enfermedad con la cual podemos proporcionar muchas opciones de tratamiento y sobre todo aumentar el éxito de esos tratamientos. Y algo muy importante, esas estrategias son realizar colonoscopía o el examen de sangre oculta en heces a partir de los 50 años. Y si hay algún factor de riesgo familiar, como les había comentado, iniciar desde 10 años antes de la edad en la cual fue diagnosticado en familiar. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a ustedes por el espacio y la confianza. Ekin Place, mucho más
qué salud.